Empiezo dando la bienvenida a los que os habéis unido o a los que nos veréis después al aula de literatura del Centro Cultural La Nau. Hoy tenemos el gusto de contar con nosotros, con la escritora y poeta cubana Gleyvis Coro Montaner. Bienvenida también, Gleyvis. Muchas gracias. Voy a hacer una breve presentación, aunque algunos ya la conocéis, porque en la invitación ya iba la presentación, un breve extracto de su currículum, podríamos decir. Gleyvis es profesora de universidad, es doctora en Ciencias de la Educación y es odontóloga, además de poeta y escritora, lo que es una combinación, digamos, exótica, ¿no? Odontóloga y poeta. Es una escritora, una poeta reconocida en Cuba. En 2006 obtuvo el premio de novela de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y en 2007 el premio de la crítica literaria. Es autora de los poemarios Aguardando el guardabosques, Jaulas, así como de la novela La burbuja. Desde el 2009 reside en España. Y aquí en España ha publicado 3 poemarios: Lejos de casa, Memoria lírica del problema cubano, Mujer, aparta de mí ese smartphone, poesía con emojis, y 100 días en cuarentena, poemas sobre el coronavirus. Tal como hemos hablado previamente, hemos pensado que estaría bien poder hablar de estos 3 novelas, de estos 3 poemarios, y un poco hacer establecer una conversación sobre los mismos. Antes de entrar en ellos, también tengo que decir que una buena manera de aproximarse a la poesía de Gleyvis es a través de los pequeños vídeos que tiene colgados en internet, que son pues pequeñas. Yo los encuentro preciosos cada uno de ellos y bastante redondos, por decirlo así, y también es una manera de acercarse a ella, pues visitar su página de Facebook, ¿no? Empecemos por los 3 poemarios y empecemos de manera cronológica. El primer libro que publican en España es Lejos de casa, Memoria lírica del problema cubano, un poemario muy potente, muy lleno de vida. Podríamos decir que una mezcla a lo mejor de rabia y de piedad también al mismo tiempo, pero mejor que lo presente Gleyvis. ¿Cómo podrías presentar este poemario? Mira, lo has presentado de una manera tan espectacular. O sea, desde el punto de vista que yo veo la espectacularidad, que es yendo a las bases, a las raíces de cómo se explica un poemario. Es eso, o sea, es un poemario, lo tengo por acá, lo puedo, no sé si la cámara lo capta acá, ¿no? Sí. Sí, me gusta hablar siempre de los libros desde su presencia, porque son una presencia física, independientemente de que ahora se desarrolle el ebook y haya maneras más digitales de leer. Pero esta relación con el libro física siempre yo la he tratado de privilegiar y de preponderar. Tengo que presentarles a un libro escrito con el dolor de mis primeros años en España, donde recopilé todos aquellos poemas que escribía más bien por necesidad emocional y sentimental, y donde fui todo lo sincera que me tocaba hacer. O sea, la poesía pienso que también es un acto de sinceridad. Y hablabas un poquito o tú también te referías a la compasión, a esa mirada cercana, cálida de un problema que nace de Cuba, pero que tiene extensiones fuera de Cuba. Y porque Cuba es un problema y es una felicidad, ¿por qué no decirlo?, que llevamos todos los que nacimos allí, los que habitamos allí y los que por desgracia un día tenemos que emigrar.
esa sería una síntesis. Pienso que tú has sido mucho más sintética que yo. Me gusta mucho que los lectores me hablaban, me comentaban previo al contacto del día de hoy, a la entrevista en sí, donde nos vemos cara a cara, que habías leído los libros, y pienso que eres una lectora muy inteligente, porque independientemente de que salta a la vista tener ese poder de síntesis al definir un libro, dice mucho de ti como lectora, y también me da mucha felicidad porque he sido capaz de transmitir eso que quería transmitir cuando lo escribía, poema por poema, y finalmente cuando lo publiqué. Gladys, en el poema hay citas reiteradas de Salvador Espriu, Sí, de María Zambrano, sí. de La Lupe, de Orwell, de Lezama Lima, Tu amor por Sabina y la cantante mexicana que hay un poema en el que cuentas cómo no pudiste... Chabela Vargas. Chabela Vargas. Bueno, son referentes, todos estos nombres son referentes tuyos a la hora de escribir. Mira, no han sido referentes históricos míos. Incluso antes de llegar a España, algunos eran mis referentes, como bueno, Sabina, como Lezama. Pero cuando llegué a España, yo me sumergí en lecturas que no había podido tener en Cuba, debido a diferentes causas. Y esas lecturas que me acompañaron se reflejaron en ese libro, a través de esos referentes. María Zambrano fue un descubrimiento español y fue una riqueza enorme y un apoyo para escribir el libro. Yo busqué en María Zambrano a una igual, en aquella mujer que había hecho mi mismo tránsito, pero a la inversa. María salió de aquí y llegó a Cuba. Y tuvo en Cuba, curiosamente, una situación muy parecida a la que viví yo en esos primeros 2 años. O sea, falta de ofertas laborales. Ambas estábamos en el mundo de la docencia, de estas disciplinas pedagógicas que nos llenan. Y yo buscaba en esos referentes un apoyo, una compañía, y leerlo fue para mí un cambio, influyeron mucho en este libro e influyeron mucho en mi manera de pensar la emigración. Salvador Espriu también. Increíblemente a Chabela Vargas la conozco en España y no en Cuba. Yo tenía reminiscencias, tenía nociones de la canción de Sabina, pero la Chabela verdadera la conocí en YouTube aquí. Hubo un momento en que ella vino a España y por cuestiones económicas no fuimos a ver a Chabela. Entonces es ese dolor, o sea, haberla tenido tan cerca y no haber podido vivir ese momento. Es muy bonita la cita de María Zambrano, que habla de los que se exilian, ¿no? Y dice, llevamos algo que allá donde fuera, no tenían. Y esta frase ya me gusta porque es que el exiliado que lleva algo, Y el final de la cita, cuando dices que el exiliado es el que ha sentido el peso del cielo sin tierra que lo sostenga. Sí. Que he visto que luego se repite esta misma cita en el último libro que has publicado. Y es especial, es una cita preciosa. Es una cita preciosa. Esa cita a mí me impactó tanto cuando la leí, que incluso la puse en el pie de mi correo electrónico de aquellos tiempos. Y me daba una compañía. Yo estaba terriblemente sola en España. Yo estaba sola. Yo estaba en una habitación escribiendo, estudiando, y tenía una soledad enorme. Es increíble cómo la literatura puede acompañarnos y darnos esa fortaleza. Y decía, si esta señora que es tan grande sintió esto y lo superó, yo también tengo que poder, porque a mí me parece sobre todo que las personas con la clarividencia de María, de la Zambrano, son también mucho más sensibles y son también más vulnerables en varios órdenes. Esa cita, casualmente en estos días, un amigo la publicó en sus redes completa, íntegra, y viene a tono con eso que has dicho, o sea, con esa lectura que le has dado, del emigrante que quiere dar un poco más encima de la cita. Yo los invito a buscar el ensayo completo. Ella dice,
pero nosotros queríamos dar, nos moríamos por dar, teníamos deseos de dar. O sea, y era una persona que le dio mucho a mi país, desde el punto de vista de toda la imaginería, la imaginación que ella llevaba y el conocimiento. Ella fue alumna de Ortega y Gasset, y bueno, independientemente de todo lo que le pudo aportar a la nación y al mundo con su trabajo. En las primeras páginas dejas claro, en la primera página, dejas claro que una cosa es el exilio y otra cosa es el éxodo. Sí. Y tal como está estructurado el poemario, esta idea sería parte del problema. El motivo de fuga en parte está en un otro Getsemaní. ¿Nos lo podrías contar o lo podrías leer? Sí, o sea, es una cuestión fuerte en torno a las diferencias que yo establecía en esa época para exilio y para éxodo. Yo pienso que mi país ha vivido un éxodo en los últimos años. Ha salido una gran cantidad de personas y yo comparaba ese éxodo, del cual yo formaba parte, con el exilio de María. Porque María se exilió y el exiliado es una persona que no puede volver a su país. De alguna manera tiene una situación política o contradictoria u opuesta a su manera de pensar y de ser, que no puede volver. Aquí en España no podía entrar María y se quedó. Yo seguí, en la medida en que pude, yo en aquellos primeros 3 años me quedé presa de este lado. Y yo sentía un poco lo de María, pero ya cuando yo escribo el libro y lo compongo, ya había pasado esa época y ya yo tenía esas dos visiones de exilio y de éxodo. En un otro Getsemaní es un poema duro, es un poema del que a mí me cuesta todavía hablar y afrontar. Y bueno, está ahí, está en el texto y yo pienso que bueno, que lo mejor es remitirse y leerlo. Me parece muy bien. Entonces te digo otra cosa. Yo hablaba antes de que había rabia y había una piedad es decir, el poeta expresa piedad en el poemario. Sí. Expresa rabia que, por ejemplo, un poco también en relación a España, que sí. es España, una cosa muy plástica. Rabia, la vieja que me dijo imperialista. Piedad por Paloma González, un poco de piedad, rabia y piedad. Piedad por los balseros, como no, piedad sí. Y un poco siempre una contradicción que se muestra también en el momento en que hay cuando llegas en el mejor momento para España, que es con la crisis económica, ¿no? Y hay un verso en que dice: esta gente alimenta un concepto tan pancho de miseria, ¿no? Hoy releía precisamente ese poema. O sea, el verso dice: Madre de Dios, esta gente alimenta un concepto tan pancho de la miseria que les ofrecería asomarse 20 minutos, 11 euros, sin que deban pagar los 11 euros a la zona más quemada de mi vida. Te quería comentar dos cosas, pero por orden. Una, ¿quién es Paloma González, por la que expresamos un poco de piedad, o quién es la vieja que me dijo imperialista? Son referentes de mi vida, son personas que han pasado con esos nombres o sin esos nombres y que han influido de alguna manera. O sea, me han hecho sufrir, me han hecho pensar, me han hecho repensar y sobre todo considerarlos desde la miseria que han expresado hacia mí, ya sea como persona diferente dentro de Cuba, que no era comprendida y que no fue comprendida en su momento,
y ya sea como persona diferente en España, por emigrante, por quizá que haya un pensamiento, el más mezquino que pueda haber entre las personas, de que un emigrante tiene menos valor, o que haya un sentimiento paralelo dentro de Cuba, que una persona que piense, se exprese, o que se relacione, ya sea social, sexual, genéricamente diferente, es menor. Entonces, el libro recopila un poco eso. Yo tengo amigos que me dicen, hay mucha rabia en ese libro, no hay un momento que tú te des paz porque estás sintiendo dolor y rabia todo el momento, todo el tiempo. Pero esta lectura tuya, o sea, desde la conmiseración y la comprensión de esas personas, de esas maneras de ser, que al final son filosofías que se expresan. Toda persona es el concepto que la ha traído hasta donde está, y son una serie de elementos sociales que influyen. Creo que eso, todo, cuando tenemos un prejuicio, todos somos víctimas, el que lo ejerce y el que lo padece. Una cosa en relación volviendo a la idea de la austeridad, de lo que es la austeridad en España y lo que es la austeridad en Cuba, es que ahí también yo veía la distancia o cómo se mira la situación con los ojos de la cubana, pero a la vez en el libro me parece que hay algo de generacional, ¿no? De que la experiencia, hay un momento que ya no es solo de cubana, sino que conectas con mucha gente de tu generación que ha tenido muchos problemas de acceder, por ejemplo, al mercado laboral, que se ha hecho más mayor de lo que pensaba nunca que se haría, y sigue pues a lo mejor con un sueldo, con una situación precaria, y en eso has conectado muy bien con esto, con una generación de jóvenes españoles que Sí. también están ahí. Y eso también me ha gustado mucho, el poema Proclama del infeliz poeta, ¿no? Que es el poeta también en precario, que creo que es casi el estado natural del poeta, pero si le añadimos este componente generacional, pues digamos que se cierra el círculo perfecto, ¿no? Yo realmente, después de haber publicado el libro, después de haberlo escrito, hay referencias a España donde yo pienso que fui excesivamente cruel con el país y con las personas. No renuncié, o sea, renuncié a cambiarlo porque era mi cabeza de aquel tiempo, y pienso que los libros responden a una mentalidad y a un estado sentimental, y que como autora y que sobre todo como poetisa tenía que ser fiel a ese estado. O sea, yo no puedo variar después, me parece que era deshonesto. A día de hoy, o sea, yo me tenía que reconciliar con España y con su gente, y creo que sí, que ha sido... El español tiene una riqueza, y el contemporáneo conmigo español, o sea, mi amigo contemporáneo español, me ha enseñado mucho y posiblemente me ha apoyado más y me ha acompañado más y mejor y con más sensibilidad que mi contemporáneo cubano. Esto a veces me duele reconocerlo, pero todo depende de la forma en que han sido educados y de cierta cultura de la doble moral que impera en mi país, que cada día me aleja más quizás de personas de mi generación y me acerca más a personas de mi generación de acá. Es un proceso que yo no era consciente, que no había vivido en esta época del libro, y que sí lo he vivido después. O sea, ese dolor de la situación en España, de la precariedad laboral, de personas fabulosas, profesores, compañeros, alumnos, que tienen unas mentes preclaras y una preparación, tienen 3 idiomas, tres carreras, son súper competentes, y que el mercado laboral y la vida también les golpea de una manera parecida y cruel. Gladys, ¿nos puedes leer un poema de ese libro? Esta vez no te digo cuál, el que tú quieras. Mira, es que hay problemas de este libro, como es un libro tan duro, que me duelen mucho. Ya. Me duelen mucho. Y como es una entrevista de largo aliento, no sé si lo leen y me rompa. Entonces, pido disculpas, pero realmente son cuestiones que para mantener una emotividad más estable.
Quería leerle sobre todo un poema a mi madre, pero pienso que tampoco estoy para ánimo de estas cuestiones. Es un poema tremendo que se llama Llamar a Cuba. Tú has referido la parte esta. Los invito a leer, y si no, bueno, estoy sobre todo pensando en poner este libro en vía online también para que sea más accesible. Quiero leer poemas de este libro que estén un poquito más a tono con una situación más feliz, más de la nostalgia y demás, ¿vale? Hay un soneto que se llama Contrapunteo Cubano y que habla un poco de toda esa nostalgia que yo sentía en esos primeros días, en esos primeros años, y que se ubica sobre todo en la comida. Hay elementos de la comida, de la cocina cubana, que se pierden al emigrar y que por mucho que uno los busque acá en España no los encuentra. Y yo quizás volvía a esa búsqueda y me encontraba con esos elementos del gusto, del sabor, del paladar en la poesía. Es un soneto, se llama Contrapunteo Cubano y habla de uno de los principales platos en la cocina del cubano, que es la yuca. Y que se vincula también con la música a través de un son, creo que es un son, ahora que me disculpen mis amigos cubanos si soy inexacta, un son que dice en su estribillo Quimbombó que resbala con la yuca. Quimbombó que resbala con la yuca, la moja, la exorciza, la dispara, la sumerge en un quimbara que agota el argumento de la yuca. Con sandunga y vigor la despeluca, Quimbombó planta a muerte la porfía, y luego de un gran susto de agua fría, cae todo sutil sobre la yuca, que se torna sumisa y mameluca, destila incierta miel de blanca baba, y al Quimbombó se pega en una traba volcánica y ritual que los desnuca, pues lo del Quimbombó y de la yuca es un pleito que empieza cuando acaba. Es uno de estos sonetos alegres, dicharacheros, referentes a la música y a la comida cubana. Tengo también otro verso que quisiera leer, o sea, otro poema que quisiera leer de aquí, que es la variante constitucional. Y es la presencia del prócer, y quizás un prócer, o quizás no, seguramente, un prócer del nacionalismo cubano, que es José Martí. Pienso que esto es un poema, aunque no tan orientado hacia lo personal de la migración y demás, pero que retrata muy bien todos los poemas de este libro. Y habla también de la intencionalidad y de las diferencias de varios tipos de la autora de este libro y de sus problemas más intrínsecos, que son, a fin de cuentas, problemas nacionales. Hijos del prócer Martí, son todos en igual y en desigual medida, desde la proa hasta la popa del inclinado barco que hace de nación, herederos de su culpa, que fue mucha, de sus vicios y su eventual desgracia, también abundante. Calcos humanos de su gestión, marcados con su marca, la que fuera, y que ya no vale precisar para que no se vuelva discurso. Auténticos hijos de Martí son todos, sujetos, atados, cagados a él, siendo muy hijos suyos los niños, las mujeres y los viejos, para cumplir con el orden convencional. Los presos, los tránsfugas, los enfermos de cualquier patología incurable o pasajera, los cantantes oficialistas, los poetas opositores, los borrachos, los drogadictos, los amigos del imperio extranjero, los tracatanes del gobierno local, los dados al fraude, los honestos, es un decir, los idos, los quedados, los sonsos como tú, lector de poemas, siendo todavía más hijos de Martí los homosexuales, mujeres y hombres, asumidos o no, los bisexuales, los transgéneros, los muertos de todas las tendencias marciales y políticas, los traidores de varias texturas y colores, y toda esa podrida y dispersa riqueza cubana, con independencia de su culpa y en relación directa con su desgracia. Yo había apuntado este poema también porque hijos de Martí parecía como hijos de Dios, ¿no? Hijos de Dios, ¿no? En la tierra, ¿no? En la tierra cubana. Hijos del Dios constitucional cubano que es Martí. Sí.
O sea, esto es lo que quizás Fernando Ortiz llamó el ajiaco cubano, que es el sueño de un país en el que todos quepamos y en el que todos sumemos, independientemente de nuestras ideas políticas, de nuestra orientación sexual y de nuestras ideas emocionales, estéticas o artísticas. Magnífico. Pasamos al segundo libro. Ya esto va a ser mejor, ¿eh? Ha sido muy difícil y es siempre muy difícil abordar este libro para mí, porque ha sido un desangrarse. Un desangrarse realmente. Sí. El libro merece la pena ser leído. Es un libro es un libro que habla de, que, como decía, o sea, como lector, y creo que habla de una experiencia muy particular, pero también habla de algo muy universal y muy fácil de sentirse de alguna manera implicado en esta historia. O sea que el libro es magnífico, pero vamos a otro también, que es también magnífico, que es el segundo, escrito en España, se llama Mujer, aparta de mí este smartphone, y yo también lo tengo aquí. Muy bien. Y poesía con emojis. Aquí estamos ante un libro diferente, con una temática muy diferente, que en la presentación que he visto que haces, pues lees lo que has escrito tú misma en la contraportada. Dice: este es un libro sobre la destrucción del amor y su reconstrucción en tiempos de terminales telefónicos sofisticados y virus tontos que nos matan. Un libro sobre un matrimonio que se rompe teniendo como escenario y gatillo el último modelo de smartphone para gente común. En el libro hay dos voces contrapuestas, la de un marido y la de su esposa. Digamos que uno estaría a favor de las nuevas tecnologías y de la esposa y del smartphone, fundamentalmente de los smartphones, y el otro lo vería con horror toda la potencia destructora que le ve a las nuevas tecnologías. Yo, como lectora, hay veces que me he identificado con los versos del marido, a veces con los de la esposa, hay alguna voz más, ¿no? Pero fundamentalmente estas son las dos voces que hay, y no sé cuál es tu voz en esta dualidad de opiniones. Mira, qué buena pregunta. Yo creo que mi voz es la de ambos. Yo vivo esa dualidad. El otro día hablaba con una gran amiga de Barcelona, porque de alguna manera me he enojado actualmente, y lo que me da trabajo y me da de comer es el dominio que he podido desarrollar en torno a la recreación de escenarios con nuevas tecnologías. Y cualquiera puede pensar que yo nací con la tecnología implícita o incorporada, pero no, yo soy totalmente una persona analógica. Una persona que nació además en un país y que vivió durante 35 años en un país donde el desarrollo tecnológico era nulo, prácticamente. Yo daba clases en Cuba con un retroproyector. Y con el primer ordenador que tuve fue muy tardíamente, después de los 33 años, y porque lo armé yo misma en pedazos. Y yo llego a España, y cuando me dicen, toma una tarjeta de banco y te vamos a hacer un depósito ahí de un dinero, y tú tienes que sacar el dinero de un cajero, yo flipé. Yo dije, ¿qué yo hago con un cajero? Tenía un miedo tremendo porque era muy poco dinero que tenía, yo llegué prácticamente sin dinero, y tenía que ir a sacarlo, y si pierdo dinero, tenía una tecnofobia enorme. Y entonces de esa persona, de ese migrante que apenas puede balbucear un pin, ni cómo tiene que meter esto allí, y si aquí me ayuda a mí a meter una tarjeta magnética en una caja, ¿a quién le pide uno eso? Y de esa situación yo dije, la única manera de yo salir de este terror que me da la tecnología
es haciéndome su aliada. Y la única manera de superar el miedo es aprender. Y yo me metí en las entrañas de Internet y me metí en las entrañas de YouTube y en las entrañas de los libros de electrónica y de tecnología para dominar eso que era como un caballo salvaje para mí. Y durante el proceso he visto que es una herramienta potentísima, pero que uno va perdiendo mucha sensibilidad también si se hace totalmente dependiente de esa estructura. Y de que son estructuras desensibilizadas, donde las personas se enajenan y que puede llevar a la enajenación y al distanciamiento mayor que puede existir. Entonces, esas dos lecturas han sido las mías. También, en un determinado momento en la universidad, me vi necesitada de imponer, por medio de la convicción y también de la disuasión, una serie de elementos nuevos, porque hay que sumarse a nuevas tecnologías. A nadie se le ocurre en el siglo XXI estar mirando el reloj como un reloj de arena. Está sabiendo la hora como un reloj de arena, por lo tanto había que incorporar cosas y son cuestiones que dan mucha potencia a la docencia y a la vida. Pero yo he vivido eso desde mí misma y también desde mis compañeros analógicos que dicen que no, ¿cómo voy a manejar un simulador 3D y áptico y demás? Y son cuestiones que tienen que desarrollarse de manera combinada. Y no se puede ni diabolizar ni superlativizar las potencialidades que tiene. Entonces, por eso esas dos lecturas que dan un poco la explicación de este mundo tecnológico en el que hemos tenido que vivir hasta aquí, o en el que hemos tenido que sumergirnos y en el que vamos a tener que vivir mucho tiempo, porque ya la carrera tecnológica es imparable. Tenemos herramientas filosóficas, sentimentales, emocionales, tenemos cultura emocional para aguantar esta embadida, esta ola de tecnología. Entonces, de eso va el libro. Es mi libro más español, ¿eh? Es mi libro más español, es muy español. El marido partidario que ve las tecnologías como un monstruo, ¿no? Dice, no sé qué será de ti el día que muera tu teléfono. Tu teléfono. Tu teléfono es la nueva marihuana. O el poema que también me ha impresionado, que dime que no lo filmas, ¿no? Dime que no filmas el amor, ¿no? Lo tenía aquí para leerlo, ¿eh? Sí. Sí. Y la esposa que dice, nadie es más digno de leerse, cuando dice, nadie es más digno de leerse que un poeta clásico, y sin embargo, ninguno de mis amigos es indigno de leerse. Y también está muy bien cuando le dice, llevamos siglos ignorándonos unos a otros en el mundo físico, ¿no? Como ahora como si en el mundo físico fuese un mundo ideal. Ideal. Sí. ¿Pero quieres leer el poema? Sí, voy a leer que dime que no lo firma, lo había seleccionado porque pienso que retrata muy bien la opinión de ese esposo opuesto a las nuevas tecnologías. Y efectivamente, dime que no vas a firmar el amor. Sí. Y esa tendencia, este poema lo escribí leyendo el ensayo sobre fotografía de Susan Sontag, que me encanta ella y me encanta esa visión tan precoz, cómo retrataba la deriva de la sociedad hacia un mundo construido. Dime que no lo firmas, dime que no lo firmas, que no sacarás una evidencia después, que nos iremos sin más de aquí, como un bólido azul, como un billete de 100. Dime que no quedará en parte alguna, vestigio alguno de esto, que no será ración de nada, cercano o enfermo o similar a esa doble vida de bufonerías que impera. Esposa, estas cosas me dan risa de mí. No quiero pensar qué emociones tensará esta cuerda después. No quiero tener certeza alguna de lo que hice contigo hará un momento aquí. Porque mañana, mujer, puede que me duela o perjudique. Dime que no lo firmas. Dime que no hay un ojo fuera de los tuyos como simios mirándome. Dime que no hay fusil distinto a mi pedúnculo, macerando lo que debe macerarse a puerta condenada en el corazón de mi pedúnculo. Dime que nadie tendrá forma de recoger con un cuenco lo que haremos aquí, como nadie tiene forma de recoger lo que hace el perfume de las flores nocturnas con las noches.
Dime que podré recostarme luego con algo bajo la nuca, a pensar que estuve soberbio y gigante y que todo fue mejor de lo que fue. Júrame que dejarás a un lado lo de concentrarte con tanto vigor en ti y en lo que sea que pase alrededor de ti. Aborta esa expedición tan cutre, tan algebraica, o desenfócala. Seamos tú y yo solos, y el ritornelo que somos tú y yo solos, sin certezas, sin eternidad. Es un poema también magnífico, no tengo palabras. Digo, vamos a otra de las cosas que me ha llamado la atención, si pensamos aparte, o sea, es la idea también de las tecnologías que nos humillan, que tienen la capacidad de humillarnos, ¿no? En la página 13 y en relación a las constantes nuevas generaciones de smartphones y cómo queremos tener el último y el smartphone tiene fecha de caducidad, pero también tiene capacidad de humillar a pesar de su fecha de caducidad. Sí. La idea también de vivir sin vivir, ¿no? Sí. Que eso está en el verso, dice, vendrá quizá el último día de su vida y ellos mirarán su smartphone, ¿no? Ni siquiera vivir la propia muerte, ¿no? Ni la... Y siempre parece que digamos que los argumentos del marido son muy contundentes, muy contundentes. Y sin embargo, los de la esposa también son más ligeros y tal vez más alegres también. Pero hay también, yo cuando me fui a ubicar en ese sentimiento y en esa manera introspectiva de analizar de la esposa, yo fui mucho a la filosofía. Y acudí mucho a los filósofos que apuntan y defienden el desarrollo de las nuevas tecnologías. Y hay verdaderos tratados que uno los lee y dice, pero ¿cuánta razón hay aquí? O sea, lo que puede traer este desarrollo, lo que puede tener, todo lo que puede aportar. Ahora mismo con la pandemia, esta situación, Cris, si no estuviéramos con la tecnología no pudiéramos tener este encuentro, lo estamos teniendo. Pero realmente hay que estar llenos también de la otra versión del esposo. Y es muy complejo, es muy complejo. Tenemos herramientas muy potentes en nuestras manos. Y la falta de piedad también, que la señalas, es una de las cosas fundamentales. Llegará el último día de nuestra vida y ellos mirarán su teléfono. O sea, ver la cuestión de vida como algo normal y todo trasvasado al formato digital y la vida que... Hay un verso que dice, suplico que me lean como leía Walt Whitman en un libro con lomo. En un libro con lomo. Eso es lo que suplicas. ¿Tú prefieres que te lean en un libro? Lo dije al inicio. Yo he podido difundir esto en ebook, pero yo tengo una relación física con la poesía. Yo tengo aquí mi librero. Yo necesito un librero en casa. Yo necesito el olor de la hoja, del papel. Esto es uno de los recursos. Hay un meme muy cómico que dice, ya tengo el último dispositivo, se pasa de páginas, tiene un lomo, enseguida lo puedo, se cambia, o sea, está hablando del libro. Pienso que la poesía ha llegado aquí a través de los libros y la literatura, la novela, y que esto es un formato precioso, porque esto es artesanía. Y si algo me duele de la tecnología, de las nuevas tecnologías, es la pérdida de lo hecho con la mano del ser humano. O sea, la mano toda puesta en la obra, no solo los dedos, no, la mano. La mano creando, bordando, dibujando, tejiendo, enlomando, presillando. En la conclusión del libro, o los últimos poemas del libro, hay los dos últimos poemas, uno de nuevo es la voz del marido, dice, y me puse a olvidarte a lo tradicional, con sufrimiento como siempre se ha olvidado. Es decir, volvemos digamos, a la naturaleza humana más básica, ¿no? Y el poema de la esposa es
no haya intimidad, en el mundo en que vivimos no haya intimidad, lo que obliga a ser como se pueda ser sabiendo que se sabrá. Es un análisis, no una respuesta. Hoy no tengo respuestas que no me hagan llorar. El libro acaba así, sin respuestas, ¿no? Entre la apelación a lo que somos, ¿no? Que al final dice pues a lo tradicional, a sufrir, y la falta de respuestas. Me parece que es un poco lo que querías transmitir, porque también es un poco tu propia posición frente a las tecnologías. Sí, es una foto preciosa, Cris, de lo que quería transmitir. Incluso creo que has puesto más de lo que yo quería transmitir. Por suerte la literatura tiene altavoces y uno tiene una idea a veces pequeñita y después se dimensiona. Esas lecturas, esas interpretaciones lectoras me encantan. Un poema más de este libro. Uh-huh. Un poema más de este libro. Esto es sobre el amor, o sea, es de él también, se llama Traumas. Y también es un poema de amor, es un poema sobre todo el presagio de la pérdida del amor. Allí el amor, no perderlo en el momento específico en el que se practica, y esto es el amor en toda su extensión. ¿Y qué pasa si el amor se pasa al bando de los dispositivos y se instala como apego del que no se sabe cómo ni a través de qué morbo entra en quién ni con qué? Si se le sale al amor lo que tiene de vicioso y de oscuro, lo que tiene de violento por los poros y los bulbos y los cables, y atados a esa levedad confundimos el orgasmo con el relincho, el sudor con la interfaz, la lujuria con el porno. ¿Hacia dónde correr a escondernos si los lobos del bosque del amor y todas las hienas que persiguen a las niñas y a los niños pastan libres, sin mancuernas, fuera del horario del alba? ¿Qué socorro les vamos a dar? ¿Qué socorro vamos a recibir de quién? El tercer libro es el último que has publicado, es decir, estos dos Sí. los has publicado en el mismo año, y es 100 días en cuarentena, poemas sobre el coronavirus. Sí, estos son un poemario que está compuesto por lo que escribiste en tu muro de Facebook desde que empezó el confinamiento y las sucesivas restricciones. Son 100 días, pero podrían haber sido más, porque serán más cuando todo acabe. En el prólogo se dice que los poemas aparecen prácticamente tal cual los has escrito, han sido escritos en Facebook, y lo que se añade es unos pies de página que son prácticamente como un diario con explicaciones, y en las que se cuenta pues una historia que esta sí que compartimos todos, porque todos la hemos vivido y la seguimos viviendo. ¿Qué nos puedes decir de este libro y cómo fue pasarlo del Facebook al papel? Mira, esto es un libro muy popular. O sea, yo siempre he tenido una necesidad ingente de comunicación con el lector. Quizás por este verso de Machado, escribir para el pueblo, ¿qué más quisiera yo? Sin embargo, cuando uno tiene una formación quizás académica, siempre tiende a pulir más la obra y la pieza literaria. Los poemas yo estoy acostumbrado a pulirlos mucho, a dejarlos podrir un tiempo, después volver sobre ellos y dar a la publicación el verso más pulido y mejor y más pensado. Con 100 días en cuarentena no quise hacerlo. Quise un poco que emular los juglares de mi país, los juglares campesinos de mi país, que improvisan décimas. La estructura de las estrofas poéticas es la décima, y es una de las estructuras más recurridas y populares en Cuba, y que es lo mismo, consuelan al cubano en la desgracia, que apoyan un momento de felicidad, que describen la situación que hay en el país, que se utiliza incluso para discutir famosos contrapunteos cubanos entre personas que generan
estas rimas prácticamente de manera express, isofacto, están hablando y ellos van repentinamente creando y tejiendo. Para mí es un arte muy desarrollado y es un arte realmente fabuloso. A mí me intimida mucho cada vez que veo a un repentista cubano pensar sobre un tema y soltar los 10 versos rimados perfectamente, octosílabos en ese momento. Yo nunca he podido ser repentista, he querido pero no he podido, pero en este encierro, en el confinamiento, quise hacerlo. Fue un retomar mi relación con el público. Cuando un poeta, un escritor de un país emigra, pierde a su público natural. Y ese público natural yo lo he encontrado en Facebook. Hay una parte de un poema de Mujer, aparte de Mrs. Smartphone, que dice: toda la gente que estaba en Málaga cuando salí de Málaga, ahora está en Málaga y demás. Eso en realidad es un poema que yo tomo de otro lugar, un verso que tomo de otro lugar, y que habla de cómo yo he recuperado a mi público natural a través de las redes sociales. Y quise un poco que alegrar la vida, alejar ese sentimiento de la muerte inminente, y quise acompañar a todos mis amigos que pueden estar en Cuba a través de Facebook, o a mis amigos españoles que también están en Facebook. Y salió esto, no quise retocar ningún poema, los escribía todos los días, me levantaba en la mañana y paría un poema durante todo este tiempo que estuve. Tenía mucho más trabajo en la universidad, porque Chris, como hablábamos al principio en off, la digitalización duplicó, quintuplicó el trabajo, y yo me propuse como norma, quizás como un reto, escribirlo, no dejar de escribir en esos días, porque lo necesitaba, mi estado emocional, porque creo que también empezó a seguirme mucha gente en Facebook y quería también cada día su poema. Y esto fue y ha sido una de las relaciones más lindas con los lectores. Y una vez terminado, quise llevarlo al papel, porque todos me decían: por favor el libro, por favor el libro. Lo quise llevar al papel, y no quise llevarlo al papel sin la reminiscencia, o sea, sin la explicación de abajo de qué significa cada poema. Es un libro alegre, independientemente de que está tratando temas duros, porque se está muriendo gente. Tenemos, cual espada de Damocles, la posibilidad de morir todos. Y es un libro que busca en lo mejor, en el entusiasmo, en el optimismo. Hace unos días me entrevistaban para la revista Hipermedia, con una revista de cubanos online, y yo hablaba de la relación con el Decamerón y este libro, como el Decamerón me guió un poco, y también ese verso fundamental de Machado, escribir para el pueblo. O sea, brevemente, porque el libro tiene muchas cosas y han sido etapas, una etapa dura, pero también muy productiva. No sé por qué el dolor tiene esta facilidad de ponernos a escribir con esta vehemencia. El libro, claro, repasa todas las situaciones que todos hemos vivido sobre el confinamiento, por ejemplo, la del profesor de universidad, la de la docencia, el deterioro físico, o en casa, las relaciones, las situaciones muy graciosas, ¿no? Muy graciosas, muy absurdas, la depresión, la política sale en el libro. O sea, este libro también es ya de alguien que está en España con todas las consecuencias, y no se ve tanto la extrañeza, la mirada extraña que se veía en Lejos de casa, ¿no? Que se ve la mirada del que le sorprenden pues las costumbres, y esta situación que es verdaderamente marciana, ¿no? En cambio, la mirada es una mirada, digamos, más desde dentro. Sí, totalmente. ¿Qué poema nos podrías leer de aquí? Mira, aquí voy a leer un poema que pienso que es bastante la síntesis de este libro. Fue el día que cumplí años en cuarentena. Casi siempre cuando cumplo años festejo la vida. Festejo la vida porque yo, en primera, por mi naturaleza enfermiza, y por estas cuestiones que a veces tenemos los poetas, de que somos un poquito más
más sensibles y demás. Yo nunca pensé llegar a esta edad. Yo pensé morir muy joven. Y cada vez que cumplo uno más lo celebro. Estaba encerrada, estaba en cautiverio impuesto y escribí el día 30, cumpleaños en cuarentena. He cruzado 1000 pantanos diciendo la misma cosa. Después tocaré la rosa. Después gozaré a 2 manos. Si al salir de los pantanos no lo hice victoriosa, sin odio ni planes vanos, me dije la misma cosa. Después gozaré a 2 manos. Después tocaré la rosa. Vengo de un tenso país y de un pasado no grácil, donde estar y ser feliz no era gratuito ni fácil, y yo siempre fui feliz. Si en esta espera brumosa paso mi cumple embutida, ni perdí ni fui vencida, es otra forma preciosa de darle duro a la vida. Es una síntesis también de estos repentistas cubanos que siempre tienen un optimismo, que siempre tienen una visión optimista y linda de la vida, y buscan siempre lo mejor en sus poemas. Creo que hacía falta y bueno, salió. Hay mucha ironía, como decíamos, mucho sentido del humor. Por ejemplo, el poema Comunistas verdaderos, ¿no? Dime la página, dime la página que es. 64. 64. Ese lo escribí el día que murió Julio Anguita. Yo tuve la dicha de conocer a Julio Anguita en la Universidad Autónoma de Madrid. Incluso yo había un evento y por casualidad, no por nada, me tocaba hablar y después de mí habló Anguita. Yo estaba exultante. Anguita habla después de mí. Y vi a un señor tan humilde, tan grande y tan llano. Y yo siempre he buscado a ese comunista, quizás idílico, pero de una pieza. Y está ahí. Si quiero lo leo, no sé si dará tiempo. Sí, nos queda el poema que quieras para terminar. Sí. Pero creo que es esto, porque creo que funde también, Cris, la vocación de los docentes cubanos y españoles y también la búsqueda de una persona coherente e íntegra dentro del paisaje cubano y español a día de hoy. A ver. Está dedicado al libro de Svetlana Alexievich que se llama El fin del Homo soviético, y también a Anguita. Alexievich Svetlana narra el fin de lo soviético en un librazo frenético que leo cada mañana. Svetlana es ucraniana y bielorrusa y mujer, de las que hay que leer sin duda alguna ahora mismo, si os interesa entender qué cosa fue el comunismo. Sin engaños ni entresijos os doy estas coordenadas, porque en las caceroladas de barrios, fachas y picos, entiendo que algunos hijos de España ven las aristas de tanto disque izquierdista y temen lo porvenir, mas pueden irse a dormir, que esos no son comunistas. Dejadme ver, comunistas, a rajatabla, no sé. Si quien dice que lo fue se ha fumado de la lista. Comunista de chalet, eso da un tufo siniestro. Hay mucho zurdo que es diestro, mucho ladrón de levita y muy pocos como Anguita con su pensión de maestro. Creo que con este poema podemos terminar. Muchas gracias, Gledys. Ha sido muy emocionante oírte hablar, oírte leer los versos, oírlos de tu propia voz. Recomiendo muy encarecidamente la lectura de tus libros. Estamos hablando de los 3 libros publicados en España. Me alegro mucho de que hayas estado aquí y espero que puedas venir a estar con nosotros en Valencia, en el Centro Cultural de la Nau, sin falta el curso que viene. Un abrazo muy grande y muchas gracias. La pena de este formato es que
no podemos aplaudir, o no sé si podemos aplaudir, pero yo te estoy aplaudiendo. Sobre todo la pena es que no podamos abrazarnos. Yo agradezco mucho, mucho al Espacio Cultural La Nao este foco que ha hecho sobre la poesía, sobre el trabajo poético. Pienso que son espacios que debemos rescatar para todas las universidades de España y del mundo. Valoro mucho esta lucha tuya y de todos vosotros por esto. Ojalá todas nuestras universidades tuvieran estas iniciativas y la poesía tuviera por fin el lugar que necesita en el mundo y más en los centros educativos. Me he sentido muy bien contigo, creo que es una lectora muy inteligente. Me alegra encontrar lectores de tu tesitura. He disfrutado muchísimo la entrevista, me he sentido muy bien como en casa y solo bueno, agradecer y gracias por la consideración de algunos poemas que no pude leer por emoción y por no romperme. Y gracias por tu lectura, por tu invitación y gracias a ti y a Valencia, que se parece en tantas cosas a Cuba, y gracias a España. Muchas gracias, David, y muchas gracias a todos y hasta la próxima.